El título de hoy se llama Lunas de Sangre. Todos hemos leído Génesis, que es el primer libro del Pentateuco de nuestras Biblias. En la Biblia hebrea es la Torá. Dios usa los cielos como un pizarrón para darnos las señales que anuncian el fin de los tiempos, el retorno de Jesucristo, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación y las cosas que vienen en Apocalipsis. Son cosas que se acercan y pueden suceder en cualquier momento. El texto del día de hoy para este tema de lunas de sangre va a ser Joel, capítulo 2, versículo 30 y 31. Y vamos a leer ahorita Génesis 1, versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Lo que les decía, Dios usa los cielos para mostrarnos las señales que anuncian el retorno de Jesucristo. El cielo es como el pizarrón para el profesor en la universidad: A más B es igual a C, siempre nos da un resultado. Y estos acontecimientos a lo largo de la historia han sido muy pocos los que han pasado, y cada vez que se presenta uno impacta primeramente a Tierra Santa y después al mundo entero. El Salmo 19:1 dice: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Vamos a leer Joel, capítulo 2, versículo 30 y 31 para que vayamos entendiendo el tema. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Ahí a un ladito pueden anotar Mateo 24:29, que posteriormente vamos a leerlo, y Lucas 21:25, que son citas que se relacionan con Joel. Dice Génesis 1:15: luces en el cielo que iluminen la tierra. Un creyente, un hijo de Dios, cuando no conoce la palabra, cuando no tiene una relación con Dios, vive en un estado en donde su mente está entenebrecida por el pecado. Cuando venimos al conocimiento de Dios, salimos de esa mente entenebrecida por el pecado, y el conocimiento es Jesucristo. Y ese conocimiento que es Jesucristo lo tenemos a través de esta palabra. Esta palabra es vida, es pan, esta palabra es poder, y quien lo cree verá los milagros de Dios hechos en su vida. Mateo 5:14 dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Yo estoy leyendo una versión ahorita en estas citas, una versión diferente a la Reina Valera. ¿Por qué estoy leyendo esta versión? Porque maneja un lenguaje mucho más claro, y eso es lo que yo cuido para la gente que le voy a compartir el mensaje fuera de las iglesias. Necesito que ellos entiendan de lo que estamos hablando. La primera señal bíblica con referente al tema que vamos a tratar hoy lo podemos ver en Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2, y es aquella señal que apareció en el cielo por medio de una estrella que guiaba a tres reyes, a tres magos, a tres hombres sabios, con referente a la ubicación exacta donde iban a ser Jesucristo. Vamos a leer Mateo 2, versículo 1 y 2. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa es la primera vez que vemos una señal en el cielo. Una señal que, vuelvo a repetir, está guiando a unos hombres con referente a la ubicación de dónde van a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Leamos Números 24. Esto es una pequeña introducción que les estoy dando para que entendamos de qué estamos hablando. Números 24, 17. Dice: lo veré, mas no ahora; lo miraré, mas no de cerca.
Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. En Mateo 27:45 también encontramos otra señal en el cielo, y aquí es referente con respecto a la crucifixión de Jesucristo. Todos en algún momento hemos visto el pasaje que nos describe que en el momento que Jesús era colgado en el madero, el cielo se oscureció durante 3 horas. De las 12 del día, la Biblia dice que de la hora sexta a la hora novena. La hora sexta eran las 12 del día y la hora novena son las 3 de la tarde. Fue una oscuridad total. Bueno, vamos a comenzar a desarrollar nuestro tema. Todos hemos sido testigos de eclipses lunares y solares a lo largo de la historia humana, a lo largo de nuestra corta edad que tenemos en esta tierra. De lo que vamos a hablar hoy no es cualquier tema, no es cualquier eclipse solar o cualquier eclipse lunar. ¿Qué dice la ciencia con respecto a este fenómeno que va a presentarse entre el 2014 y el 2015? En un principio la ciencia trató de encontrar una respuesta para darle un nombre a este tipo de fenómenos e hizo estudios matemáticos consultando el calendario gregoriano, pero no encontraron una respuesta. Posteriormente, historiadores, astrólogos y teólogos consultaron el calendario bíblico y a través de ese estudio pudieron determinar los fenómenos que se presentan cada determinado tiempo. A raíz de ese estudio, la NASA declaró que un nuevo fenómeno había sido descubierto, a lo que le colocaron el nombre de tetrada lunar. Yo no sé cuántos de ustedes sepan lo que es una tetrada lunar. Tal vez todos lo saben o tal vez no lo sabemos. Yo también era un ignorante con respecto al tema de qué es una tetrada lunar, ¿sí? Escuchamos que hay un eclipse, mas no sabemos qué es una tetrada. Ahora, es una tetrada lunar, pero tiene mucha importancia porque cae en fiestas judías, ¿sí? Cae solamente en fiestas judías y cada vez que sucede una de estas tetradas, afectan primeramente a Tierra Santa. Vamos a entender qué es una tetrada. Una tetrada es un fenómeno de eclipses lunares. Ocurren simultáneamente 4 eclipses lunares sobre una región de la Tierra. Y en este caso, como les decía, son profecías bíblicas. Son fenómenos que coinciden con fiestas judías, por lo que afecta primeramente, les decía, a Tierra Santa y posteriormente al mundo entero. Para entenderlo, quiero darles un poquito de historia para que se den cuenta cada qué tiempo se ha presentado una tetrada. Vamos a analizar del año 30 al año 1968. Durante estos primeros 2000 años solo han sucedido 7 tetradas. Solo 7 tetradas han ocurrido durante 2000 años, ¿sí? Y cada vez que sucede una de ellas, vuelvo a repetir, afecta seriamente la Tierra. Entre el año 32 y 33 hubieron 4 eclipses lunares totales de sangre, ¿sí? En el año 32, si todos recordamos, Jesucristo estaba aquí en la tierra, ¿sí? Y en Juan capítulo 7, versículo 2, se describe que Jesús celebró la fiesta de los panes sin levadura con sus discípulos. Durante el año 32, en abril y en octubre, ocurrieron 2 eclipses lunares y les voy a dar la fecha por si quieren anotarla. El 14 de abril del año 32 fue el primer eclipse lunar, ¿sí? Ahí estaba iniciando la Pascua. Todos sabemos que Jesucristo celebraba la Pascua porque era una fiesta judía. Y el 7 de octubre fue el segundo eclipse del año 32. En octubre se celebra la fiesta de los tabernáculos. Todas estas son fiestas judías, hay 7 fiestas judías. Les decía, Jesucristo fue testigo de ellas y en Juan capítulo 7, versículo 2, él dice que estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura. En el año 33, el 3 de abril,
vino una tercera eclipse de luna. Y el 27 de septiembre, la cuarta luna de sangre. Ahora, en el año 33, ¿qué fue lo que pasó? En el año 33, Jesús fue crucificado. En este año hubo la tercera y cuarto eclipse lunar, y el evento que se presentó, que impactó al mundo, fue la crucifixión de un hombre llamado Jesús de Nazaret, a la edad de 33 años. En Mateo 27:45 nos describe el momento en que Jesús desciende al centro de la tierra y viene el eclipse, en donde se oscurece el cielo durante 3 horas. Ahora, en el año 70 hubo 2 eclipses. Aquí no hubo 4 eclipses, hubo 2 eclipses en el año 70. Y en el año 70 debemos recordar que fue también el año en donde fue derribado el segundo templo de Salomón. En este año también vino la mayor persecución contra el pueblo yudí, contra el pueblo judío, a los 4 ángulos de la tierra. Y los eclipses sucedieron el 14 de abril del año 70 y el 8 de octubre, otra vez en la Pascua y en el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Ahora, aquí son 2 fenómenos que no están reconocidos por la NASA como ser parte de una tetrada. La primer tetrada que la NASA reconoce como tal sucede en el año 162 y 163. Durante esta tetrada hubo una cronología de hambruna, de pestes y de persecuciones para con el pueblo judío y el pueblo cristiano. El 17 de abril del año 162 fue el primer eclipse total de luna de sangre, y el 11 de octubre fue el segundo. En el año 163, la tercera luna de sangre fue el 6 de abril y la cuarta el 30 de septiembre. Y vuelvo a repetirles, otra vez en la Pascua y en la Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Segunda tetrada lunar, años 795 y 796. Esta tetrada históricamente tomó lugar al final de la conquista musulmana del continente europeo. ¿Qué era la conquista musulmana? La conquista musulmana no trataba otra cosa más que de convertir a todo el pueblo, a todo el continente al Islam. Entonces, cuando se presenta esta tetrada, históricamente Carlomagno detuvo esta invasión musulmana. Y la primera eclipse lunar fue el 9 de abril del año 795. El segundo, el 3 de octubre. 795. El tercer eclipse, el 28 de marzo del 796. Y el cuarto, el 21 de octubre. La tercera tetrada lunar, 842, 843. El 30 de marzo, el primer eclipse lunar. El segundo, 23 de octubre. El tercero del año 843 es el 19 de marzo. Y el cuarto, el 12 de septiembre. Otra vez en la Pascua y en la fiesta de los tabernáculos. Durante estos años nuevamente se llevó a cabo la invasión al continente europeo a través de un movimiento que se le conoce como la Yihad Islámica, que hasta el día de hoy perdura ese grupo, ¿sí? Hace unas semanas, un mes atrás, este grupo de la Yihad Islámica lanzó un ataque de 50 cohetes contra el sur de Israel, ¿sí? Ahora, durante este año también hubo la destrucción de la Basílica de San Pablo en Roma, ¿sí? En los 3 años posteriores a la presentación de la tetrada. Cuarta tetrada lunar, año 860 y 861. El 9 de abril del 860 fue el primer eclipse lunar. El segundo, el 3 de octubre. El tercero, 30 de marzo del 861, y el cuarto,
22 de septiembre. El 30 de marzo. Cuarto, 22 de septiembre. Aquí, un año antes, en el 859, un grupo de cristianos españoles fueron ejecutados por la espada por haberse negado a aceptar el Islam como la religión oficial, por haber declarado que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Entonces, en este año, en el 859, un grupo de españoles cristianos fueron ejecutados por medio de la espada. Durante esta tetrada también se produjo una victoria a través del imperio griego bizantino, que también detuvo o le dio un duro golpe a la yihad islámica. Quinta tetrada, 1493, 1494. Esto ya es a partir del segundo milenio. Y sucedió el 2 de abril, el primer eclipse lunar. El segundo, el 25 de septiembre. El tercero, 22 de marzo de 1494. Y el cuarto, el 15 de septiembre. Ahora, todos sabemos qué fue lo que pasó en 1492. Todos sabemos que el continente americano fue descubierto en el año 1492, un año antes de que se presentara esta tetrada, ¿sí? Ahora, en 1493, también toda la gente que estudia, porque eso lo saben a través de la historia, hubo un evento que impactó al mundo que se le conoce como la Santa Inquisición Española, que de santa no tenía nada. Son datos tan relevantes que a veces les prestamos poca importancia, como el descubrimiento de América a través de un hombre llamado Cristóbal Colón y 3 embarcaciones. Esas 3 embarcaciones estaban tripuladas por puros yehudit, por pura gente judía que fueron expulsados de España, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el delito por la que la gente era llevada a la hoguera? Todos han escuchado que se les acusaba de herejes, pero eso es una mentira. El delito por el que eran llevados a la hoguera es este libro que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Este era el delito por el que la gente era llevada y quemada viva en una hoguera. A la iglesia siempre ha presentado obstáculos para que el pueblo lea la escritura. ¿Y por qué? Porque el enemigo de Dios no le conviene que tú conozcas la verdad, ¿sí? Y la verdad no la traigo yo, la verdad no la trae Marty, la verdad está aquí y se llama Jesús, ¿sí? Él dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de toda mentira, de toda corrupción, de toda alteración, de toda falsedad, ¿sí? Entonces, la palabra está aquí. Sexta tetrada, año 1949 y 1950. El primer eclipse lunar sucedió el 13 de abril del 1949. El segundo, el 7 de octubre. El tercero, el 2 de abril de 1950. Y el cuarto, el 26 de octubre. Ahora, aquí hay un dato interesante. Entre 1493 y 1949 hay aproximadamente 455 años de diferencia. Tuvieron que pasar 455 años entre una tetrada y otra tetrada. El 14 de mayo de 1948, todos los universitarios saben qué pasó, ¿verdad? Y los que conocen muy bien la parte bíblica y el pueblo de Israel saben lo que sucedió el 14 de mayo. El 14 de mayo de 1948 renace el Estado de Israel. Antes de esa fecha no había un Estado como tal. Todo el pueblo judío vivía dispersado en los 4 ángulos de la tierra. Después de que un alemán le declara la guerra a Rusia y después deja de prestarle la atención a un país que le había declarado la guerra y que estaba siendo invadido por los países aliados, voltea todo su odio contra un pueblo judío que no tenía una nación como tal y que no tenía cómo defenderse, y extermina a 6 millones de judíos. Y pocas veces prestamos
importancia con referente al exterminio de ese pueblo, porque muchas veces la iglesia está bien cómoda, sentada en su sillita, así está en un estado de confort, pero ignora lo que esa gente vivió, a lo que se enfrentó esa gente y a lo que nos vamos a enfrentar nosotros en los últimos tiempos, porque también viene una persecución contra la iglesia. En ese entonces, solo para que lo sepan, el pueblo judío le quitaban el cabello y a través del cabello fueron fabricando jabones, y de la piel de los judíos muchas veces fabricaron correas. Entonces, ustedes imagínense la tortura a la que tuvo que enfrentarse este pueblo antes de ser quemados, antes de mandarlos a los hornos. Muchos de ellos fueron lanzados vivos. En este mismo año de 1949 a 1950, en el Mar Muerto fueron descubiertos los rollos que dan veracidad de lo que contiene esta Biblia, de qué tan verídica es lo que leemos a diario. Séptima tetrada, en el año 1967 y 1968. En el año de 1967 y 68 pasó algo histórico para el pueblo de Israel, y fue la guerra de los 6 días. Esta tetrada comenzó 6 semanas antes de la guerra de los 6 días. El primer eclipse fue el 24 de abril y la guerra comenzó el 5 de junio. Esta guerra fue contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. El segundo eclipse del año 67 fue el 18 de octubre. El tercer eclipse, 13 de abril de 1968. Y el cuarto, el 6 de octubre. Hasta aquí es lo que la historia o la ciencia nos da de información con referente a cuántas tetradas han sucedido a lo largo de la historia. Entonces, como podemos ver, durante los últimos 2000 años, solo 7 tetradas han sucedido. Y estas 7 tetradas siempre han coincidido con la Pascua y con la fiesta de los tabernáculos y con la fiesta de las trompetas, ¿sí? La fiesta de las trompetas y de los tabernáculos están entre los meses de septiembre y octubre, y ambas son fiestas judías. Entonces, ahora vamos a ver lo que sería la octava tetrada lunar, que es entre el 2014 y 2015. Según la NASA, aparecerán 4 lunas de sangre, ¿sí?, a partir de este año. Primer eclipse lunar para este año, 15 de abril del 2014, inicio de la Pascua. Segundo eclipse lunar de este año, 8 de octubre, fiesta de los tabernáculos. Ahora, aquí hay algo interesante. En esta tetrada, entre 2014 y 2015, hay 2 eclipses solares. Entre los 2 de este año y los 2 del siguiente, hay 2 eclipses solares. El primer eclipse solar es el 20 de marzo del 2015. El 20 de marzo del 2015, de acuerdo al calendario judío, es el primero del mes de Nisan y es año nuevo judío. Y hay un eclipse solar. El tercer eclipse lunar para el 2014 es el 4 de abril. Nuevamente, 2015. 4 de abril del 2015 es el tercer eclipse lunar. Les mencioné 15 de abril del 2014 el primero, el 7 de octubre el segundo, 20 de marzo eclipse solar, año nuevo judío, primero de Nisan. El tercero, el 4 de abril del 2015, luna de sangre. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a estas advertencias, con respecto a eclipses solares y lunares? Veamos qué dice Hechos capítulo 2, verso 20 y 21. Dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, el segundo eclipse solar es el 13 de septiembre del 2015. Este eclipse solar será visible en África del Sur y en la Antártida. Nosotros podremos verlo a través de la televisión o a través de la internet. Y también tendrá lugar
en una fiesta judía. El 20 de marzo, me voy a rezar un poquito, 20 de marzo, no lo olviden, es Año Nuevo Judío. Es para ellos, no es para nosotros, es Año Nuevo Judío. Pero vuelvo a repetir, estas señales están primeramente para el pueblo de Israel. Pero la iglesia no está lejos de que vea que esas señales es para nosotros con respecto a cómo estamos. ¿Cuál es la fiesta judía el 13 de septiembre cuando se presenta este eclipse solar? Es una fiesta que se le conoce como la Rosh Hashanah, que es la fiesta de las trompetas. H-A-S-H-A-N-A, fiesta de las trompetas. Y este eclipse solar sucede 2 semanas antes de del último o la última cuarta luna de sangre del 2015, de esta tetrada que estamos estudiando ahora. La cuarta luna de sangre, 28 de septiembre del 2015, para cerrar con broche de oro esa tetrada lunar, otra vez fiesta de los tabernáculos. Todo lo que es abril siempre sucede la Pascua, y la segunda o cuarta luna de sangre por lo regular siempre es entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de los tabernáculos. Las 7 tetradas anteriores que mencionamos, el 90% de esos eclipses solares han sucedido durante la fiesta de los tabernáculos. Solo una de ellas ha caído en la fiesta de las trompetas. Vamos a leer Joel capítulo 2 para retomar. Joel capítulo 2, versículo 30 y 31. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Esta es una profecía que está en el Antiguo Testamento, pero veamos qué dice el Nuevo Testamento, porque también muchas veces se dice o se enseña que el Antiguo Testamento ya no tiene ningún significado, ya no tiene ninguna importancia, ya fue invalidada, y eso es una mentira. No podemos desligar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, y Pablo lo enseña a través de sus cartas. La Biblia se interpreta a sí misma un poquito acá y un poquito allá, pero no podemos separarla. Entonces veamos qué dice el Nuevo Testamento con referente a esta profecía. Lucas 21, versículo 25. Dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En el 2008 hubo un eclipse solar, y otra vez los universitarios, ¿verdad?, los que estudian economía. ¿Qué sucedió en septiembre, octubre del 2008? Hubo un eclipse solar, pero en el mundo globalizado en el que vivimos, la economía tiene un patrón que es el dólar, ¿sí? En el 2008 vino una crisis económica, ¿sí? La caída de la bolsa americana, la caída de la bolsa global del mundo de la economía, ¿sí? A raíz de este fenómeno del eclipse solar y la caída de la bolsa, la economía cayó y hasta el día de hoy sentimos las repercusiones de esa caída económica, y que Estados Unidos no puede recuperarse, ni va a recuperarse. Para los que tienen el sueño americano, a veces yo les digo que tienen que estudiar un poquito, porque Estados Unidos ya no es la potencia que era hace 10 años, y cada día se está desangrando más y más y más. Y ahorita Estados Unidos está siendo seriamente amenazado. ¿Qué sucederá durante estos años, lo que es el 2014 y 2015, para el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que le va a pasar? Y tenemos que prestar mucha atención, porque nosotros no somos israelitas, no somos judíos, y muchas veces pensamos y decimos: bueno, lo que les pase a ellos a mí me tiene sin cuidado. No, porque lo que le pasa a Israel nos pasa a nosotros. Dios dice claramente que el cronómetro de la duración de este tiempo se llama Israel, ¿sí? Y el día que Israel se vea amenazada, se vea rodeada de ejércitos, el tiempo se terminó. Ahmadinejad, que es el presidente iraní, él ha declarado que solo está esperando el momento oportuno para exterminar al pueblo de Israel. A lo largo de la historia, de 14 de mayo del 48 a nuestros días, Israel ha destruido 2 reactores nucleares de sus países vecinos.
Los ha destruido porque se ha visto amenazado por ellos. Un reactor nuclear que estaba construyendo Siria y otro reactor nuclear que estaba construyendo en su momento Irak. Hoy está la construcción de un tercer reactor nuclear que está siendo construido por Irán. E Israel ha dicho que si el mundo no hace nada, él se va a defender. Solo que tiene un problema, que este tercer reactor nuclear que están construyendo está a cientos de metros de profundidad en la tierra. Y ahorita Israel no tiene un armamento que sea capaz de penetrar esa profundidad de la tierra y destruir ese reactor nuclear, lo que significa que se avecina una guerra. Irán le ha dicho a Estados Unidos, si él interviene, va a destruir todas las bases militares que Estados Unidos tenga en el continente europeo. ¿Sí? La relación entre Estados Unidos y Rusia, ¿cómo está ahorita? Es muy tensa. En el Medio Oriente la cosa está que arde. ¿Qué es lo que está provocando esa relación tan tensa? Un país que se llama Ucrania. ¿Sí? Ucrania, por un lado, está pidiendo el apoyo de Estados Unidos. Y por el otro lado, Rusia está invadiendo a Ucrania, tratando de justificar que tiene un pueblo al que tiene que defender. Es importante que todo eso lo vayan entendiendo y lo vayan relacionando, porque todo tiene que ver con lo que dice Mateo 24. Oiréis de guerras, de terremotos, de tsunamis, pero dice, no es el fin, no es el fin. Y cada vez escuchamos más y más y más de guerras, más y más de terremotos. Yo llegué aquí la semana pasada y a los 2 días en México tembló, aquí también en Colombia ha temblado en estos días. Entonces, ahí está lo que nos dice Mateo 24. Vamos a leer Lucas 21, versículo 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahí pasemos a un ladito Mateo 24, 29. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Durante el 2014 y 2015 va a haber una lluvia de estrellas, van a caer meteoritos. Hace 3 meses aproximadamente en Argentina cayó un meteorito. No sé si están familiarizados con esos temas, pero cada vez vemos más y más señales. En febrero del 2013, en Chelyabinsk, Rusia, cayó un meteorito también de aproximadamente 20 metros de tamaño. ¿Sí? Los daños que dejó, la mayoría son daños a edificios. ¿Sí? Pérdidas humanas, afortunadamente no fueron muchas, pero las señales de lo que está Dios diciéndonos a través del cielo, ahí están y son muy palpables. No es algo que estemos sacando a través de la imaginación, sino que están siendo sustentados por lo que la misma ciencia puede decirnos el día de hoy a través de la NASA. Joel capítulo 3, versículo 1, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Decíamos en un principio, Dios está hablando primeramente a su pueblo, ¿sí? Primeramente a Israel, y Dios la va a hacer volver de los 4 ángulos de la tierra, porque mucha gente, mucho pueblo judío aún no ha regresado a Israel, y de acuerdo a las profecías bíblicas, Dios hará volver a todo su pueblo. Va a haber un momento en que mucha gente va a comenzar a emigrar de Colombia, de México y de los diferentes países que conozcamos, que van a comenzar a emigrar a Israel. Y aquí debemos tener cuidado porque, por ejemplo, nosotros somos un pueblo gentil y hay gente hoy día que se quiere ir a Israel porque sienten que Dios solamente va a venir por Israel y que todos los demás se van a quedar y solo los que estén en Israel son los que se van a salvar. Y no, ¿sí? En Apocalipsis dice claramente que Dios va a arrebatar a su iglesia, ¿sí?
antes de la tribulación Dios va a arrebatar a la iglesia. ¿Y para qué? Para que no se queden a vivir ese día espantoso, ese día malo. Aunque tengamos cuidado también aquí, porque muchos en Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 en adelante, dice, estos son los que salieron de la gran tribulación. Está hablando de los que traen vestiduras blancas. Está hablando primeramente de los santos y después de los mártires y posteriormente de los que salen de la gran tribulación. Esos que salen de la gran tribulación son los que se van a quedar, que no se van a ir en el arrebatamiento, ¿sí? ¿Y por qué? Porque muchas veces, y aquí lo han enseñado, el domingo que llegué, el domingo pasado que estuve acá, hablaban de algo con referente a la iglesia con respecto a juicio. ¿Y por qué es esto del juicio? Porque expresamos que amamos a Dios, entre comillas. Hablamos cosas maravillosas con respecto a Dios, pero Dios conoce nuestros corazones. Solo Él sabe qué tan cerca vivimos de Él. A veces las cosas que están pasando afuera de la puerta son más fuertes, nos atraen, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera, inconscientemente, buscamos la gloria, la fama y el poder. Y nos estamos olvidando de lo más interesante, que es Jesucristo. Si no le prestamos atención, Él dice claramente que si yo no soy el primero en tu vida, no importa el puesto que alcances en este mundo, no importa lo que tengas, no vas a tener satisfacción. Yo siempre le digo a la gente, el más grande honor que el hombre pueda tener en esta tierra, no es si eres senador, no es si eres director de una empresa. El más grande honor que el hombre puede tener en esta tierra es ser un obrero en la viña del Señor. Yo soy lo que soy por la voluntad del que está en las alturas, y sin Él yo no soy nada. ¿Cuál es la madurez espiritual que ustedes tienen? ¿Sí? ¿Cómo pueden medir su crecimiento? ¿Y por qué? Porque lo que estamos hablando el día de hoy son profecías. Y si no entendemos estas profecías, no vamos a entender lo que viene más adelante, no vamos a entender los tiempos de los que Dios nos está hablando en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el libro de misterios, es el libro de las revelaciones. Entonces, si no nos preparamos, si no pasamos tiempo en esta palabra, en esta enseñanza, no vamos a entenderlo. Pero aquí hay algo interesante. Si a la iglesia no se le habla de estos tiempos, de estas profecías que se están cumpliendo, la pregunta es quién lo va a hacer y cuándo va a la iglesia a despertar y a entender lo que va a pasar en los últimos tiempos. La iglesia está acostumbrada a que se le hable solamente de evangelios de prosperidad, de cosas de sanidad, de cosas de milagros, pero profecías no quieren escuchar. ¿Y por qué? Porque sus oídos se lastiman, ¿sí? Dicen, mi pastor tiene un salario que yo le estoy dando y él me tiene que predicar cosas que me hagan sentir bien. ¿Por qué? Porque la palabra nos confronta. ¿Quién conoce a la persona que tiene al lado? Nadie. Ni yo los conozco, ni ustedes me conocen. Solo es Dios el que me conoce. Yo los exhorto a que aviven el fuego que Dios ha puesto en ustedes. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha preparado para el día de la ira. Y eso está en 1 Tesalonicenses 5, versículo 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces la pregunta que se hace con respecto a este versículo, ¿por quién vino a morir Jesús? Dice la cita, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este mundo hay dos tipos de hijos. Los que son hijos del diablo, o de Lucifer, que es el nombre correcto, y los que son hijos de Dios. Pero un hijo de Dios no es por lo que su boca diga, dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Y eso se los enseñaron el domingo pasado, y yo no sé cuántos servicios llevan con ese tema,
¿sí? Pero la palabra es muy clara, dice, por sus frutos los conoceréis, no por cuántas almas estás trayendo a la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Es un estilo de vida, en el griego es metanoia, cambio de mentalidad, cambio de vivir, de vestir, de hablar, porque hasta en eso debemos ser cuidadosos. A veces manejamos un lenguaje vulgar, antisonante, que es para la gente del mundo. Nosotros tenemos que ser la diferencia de lo que pasa allá afuera y de lo que vivimos aquí dentro de la iglesia. La iglesia somos nosotros, de acuerdo a la carta de Corintios. Somos el templo de Dios, somos la casa donde Dios habita. Si yo llego a la casa de alguno de ustedes y tienen sus muros pintados de blanco, de rosado, del color que les encante, y yo agarro un crayón y comienzo a rayarlos, yo no sé si les gustará. Jesucristo, hablando a nuestras vidas, dice lo mismo con respecto a eso, que cuidemos la casa donde Él habita. Si no la cuidamos, Él no puede estar habitando en nuestras vidas. Él no puede estar tan cerca de nosotros como quisiéramos. Y aunque acá vengamos todos los días y alabado sea tu nombre, Señor, y aleluya, aleluya, delante de Dios estamos muertos, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, estamos muertos. Si vamos a alabar al Señor, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, la mujer le pregunta y le dice, ¿dónde es que debemos adorar a Dios? Nuestros padres nos enseñaron que es en Samaria y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le contesta y le dice, la salvación viene de los judíos, pero la hora viene en que ni en Samaria ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Sofonías capítulo 2, versículo 1 dice, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios? Vivir en rectitud, en justicia. Dice que uno de los mandamientos de Dios es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. Él dice que en estos dos mandamientos se resume toda la ley. Ahora, lo decían hace una hora, que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero no abusemos de la gracia, ¿sí? Porque esa es otra cosa que muchas veces malinterpretamos y decimos, como estamos bajo la gracia, lo que dice la ley ya no me afecta. Por lo tanto, puedo llevar una vida deliberada, haciendo lo que el mundo hace, aunque no lo haga por completo, solo pongo una parte de mi pie y con eso no me contamino, ¿sí? Bíblicamente, Dios aborrece tantos pecados y en Romanos capítulo 1, versículos del 29 en adelante, menciona más de 30 pecados, ¿sí? Como es la fornicación, el adulterio, los chismes, la mentira, infinidad de pecados, homosexualidad, lesbianismo, robo, avaricia, orgullo, soberbia, arrogancia. Y la pregunta es, ¿con cuántos de ellos te estás identificando? Porque no hay nadie que se pueda librar de esa larga lista, ¿sí? Aunque sea en uno, vas a quedar encasillado. Joel capítulo 2, versículo 10 dice, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. De ahí pasamos a Isaías capítulo 13,
versículos 9 y 10. He aquí, el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Como podemos ver, cada cita bíblica que estamos mencionando está relacionado con lo que estamos tocando, con referente a las señales que Dios está poniendo o colocando en el cielo. ¿Sí? Estamos hablando de estrellas, de sol, luna. ¿Sí? Son señales, son cosas que Dios está usando para darnos las señales que anuncian el retorno de Jesucristo. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesucristo no está lejos de ser hallado. No es difícil seguir a Jesús. Nosotros lo hacemos difícil. Nosotros complicamos vivir esa vida santa con Dios. ¿Y por qué? Porque a veces nuestra carne está ligada con lo que el mundo hace y tenemos que cortar con esa parte. Hombres y mujeres cuando se casan siempre tienen un problema y yo le llamo mamitis o papitis. ¿Sí? Ay, estoy mal en mi matrimonio. Al primer lugar que quieren correr, y es el último que deberían de hacer, es a la casa de mamá, a la casa de papá. Ay, mamita, mi esposo me trató mal. Ay, mamita, mi esposa no sabe cocinar. En el momento que hacemos nuestra vida, tenemos que aprender a ser sabios para edificar nuestro hogar. ¿Sí? Tenemos que cortar el cordón umbilical. Tenemos que cortar con esa parte. No es malo que tú, mujer, vayas y visites a tu madre, porque Efesios 6:1 dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien, para que seas prosperado. Entonces, es un mandato bíblico, es un mandato de Dios que como hijos honremos a nuestros padres, pero no está diciendo que vivamos pegados a las faldas de la madre. Con referente al tema, entonces es importante preguntarnos qué nos depara el 2014 y 2015. Veamos Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Por favor, vayan buscando Lucas 21, versículos 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En el libro de Daniel hay una profecía y habla de las 70 semanas o 7 años, para que lo puedan entender mejor. Y habla de una figura política, de un líder, de un gobierno. Hoy día, los gobiernos, para los que están metidos en medio de la política, yo creo que eso sí lo deben de saber muy bien, pero si no, para que lo sepan, el mundo político hoy día se está poniendo de acuerdo para implementar un nuevo sistema de orden político. ¿Qué quiere decir esto? Un solo gobierno, un solo mandatario para el mundo entero. Y ya los gobiernos, vuelvo a repetir, ya lo están trabajando. Esto comenzó en el año 1960 con una generación de apellido Rockefeller. Son los hombres más adinerados, los hombres más ricos de Estados Unidos. Ahorita David Rockefeller
Lo último que acaba de declarar es: estamos esperando la crisis adecuada. Y la pregunta es: ¿cuántas crisis hemos tenido? ¿Acaso ninguna de las crisis que hemos tenido es la adecuada? Pues espera una peor de la que hemos sido testigos. ¿Sí? Ellos están esperando la crisis adecuada para implementar este nuevo sistema de orden político mundial. Ahora la pregunta: ¿cómo lo van a implementar? El mundo tiene una diversidad de culturas. Por lo tanto, a nivel político y militar no lo pueden hacer porque el mundo no lo va a aceptar. Pero hay algo que es capaz de penetrar en todos los ámbitos culturales, en todos los estratos sociales, y es la religión. La religión es la única capaz de penetrar en cualquier cultura que el mundo pueda tener. ¿Qué significa esto? Se avecina una religión falsa. En otras palabras, hay dos nuevos sistemas de orden mundial que al final se van a fusionar en uno mismo: la política y la religión. ¿Sí? ¿Qué está pasando por el lado religioso? Un hombre llamado Francisco Bergoglio, ¿sí?, está trabajando arduamente sobre un movimiento que se le conoce como ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo no es otra cosa más que concentrar todas las religiones que el mundo pueda tener en una misma. Yo no sé si sepan, pero hay más de 1000 religiones en el mundo. ¿Sí? Hay más de 1000 religiones, y las 3 religiones más grandes en el mundo es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. El Islam es una religión que está invirtiendo millones de dólares en todos los países a través de las universidades para que se enseñe el Islam como parte de las materias que el alumno tiene que cursar. Y a través de eso están metiendo sus ideologías. Y si tú que estás en la universidad, tú que estás estudiando, no estás bien cimentado con esta palabra, vas a caer en el engaño. Porque el enemigo eso es lo que quiere, que seamos engañados. Vemos hoy en la televisión y escuchamos de maratónicas. ¿Todo el mundo sabe qué es una maratónica? ¿Y el pueblo cristiano qué está haciendo con referente a esas maratónicas? Ah, sí, Señor, aquí está mi parte, yo te la doy, me la vas a multiplicar. ¿Por qué? Porque la gente se quiere hacer rica, quiere prosperar, pero no quieren hacer lo que Dios manda que hagamos: vivir una vida santa. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Lo que Él te ha prometido, Él te lo va a dar, pero Él te lo va a dar en el tiempo de Él. ¿Sí? Porque dice su palabra: en tus manos están mis tiempos. ¿Sí? Él tiene el control de todo. Ahora, lo que estamos viendo, ¿qué es lo que quiere decirnos esto? ¿Cuándo va a pasar? Puede ser en cualquier momento. Más tardamos en enseñárselos ahorita que lo que puede suceder. El arrebatamiento sucede en cualquier momento. Puede ser en el momento en que morimos, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entenderlo esto? Si yo muero ahorita, ¿sí?, puede que yo en ese momento diga: fui arrebatado, pero bíblicamente dice que los que murieron son los primeros que vendrán a resurrección. ¿Sí? Ahora, ¿en qué parte entra esto que dice que vendrán a resurrección? En el momento que Dios arrebata a su iglesia, y tanto los que son resucitados como los que son arrebatados en el cielo reciben un cuerpo nuevo, un cuerpo celeste. ¿Sí? En los evangelios dice: 2 estarán en la azotea, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Aquí estamos 30 o 50 los que estén. Dios dice que 30 se van y 30 se quedan. O sea, no todos. Por eso es importante que nos demos cuenta cómo estamos. No conmigo, sino con el de allá arriba. Porque Él es el que nos va a juzgar. Y los que se queden, bueno, el premio de consolación es que todavía pueden salir victoriosos si es que logran pasar la etapa de la tribulación. Porque vuelvo a repetir lo que enseña Apocalipsis, dice: estos son los que han salido de la gran tribulación, de la persecución. ¿Sí? Este líder que va a surgir, de acuerdo a Daniel, de acuerdo a Ezequiel, de acuerdo a Jeremías y de acuerdo a Apocalipsis, dice que va a controlar a todo ciudadano. ¿Y cómo va a ser posible todo eso? A través de un chip. ¿Sí?
Y eso se está implementando ya en el mundo. ¿Quiénes lo trabajan o quiénes lo portan hoy día? Los políticos, la gente de mucho dinero. ¿Por qué? Por la inseguridad en la que vivimos. Pero en un futuro va a ser algo obligatorio para todos. En Europa, ¿sí? Y si tienen amistades en Europa, en España, que se los digan. Pero allá, ya un recién nacido, ya es a través de un código, ¿sí? Un código que guarda toda la información, tipo de sangre, los padres, toda la genética del bebé está en ese código. Ya no hay un acta o una cédula como acá, que guarda toda la información del ciudadano. Romanos 13, versículo del 11 en adelante. Dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo es que podemos vestirnos del Señor Jesucristo? ¿Cómo podemos vestirnos del Señor Jesucristo? ¿Viniendo todos los días aquí a congregarnos? ¿Estando aquí al frente todos los días levantando nuestras manos y diciendo aleluya, aleluya? El tiempo que estemos pasando en esa palabra, ¿sí? Memorizad la palabra, meditad, ¿sí? La palabra es pan, es vida, es poder. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta cita es muy entendible, ¿sí? Dios está siendo misericordioso con nosotros y nos está dando señales en el cielo. ¿Y con qué propósito? Con el único propósito de que ninguno de los que estamos aquí presentes se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que todos seamos salvos. Dios no condena a ninguna persona para que se vaya al infierno. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Dios manda a personas al infierno? Solo hay dos lugares donde vas a pasar la eternidad, cielo o infierno. Si yo te hago la pregunta en esta mañana, si Jesucristo viniera en esta hora y te dijese, Giselle, es hora de irnos, es tiempo de hacer cuentas, tienes la certeza y la seguridad en dónde vas a pasar la eternidad. Si hoy fuera el último minuto que tienes, cielo o infierno, no me contestes. Es la pregunta para todos. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Solo hay cielo e infierno y tenemos que tener la certeza y la seguridad en dónde vamos a pasar la eternidad. Dios no quiere una vida de religiosidad. Dios no quiere una vida de que te vengas a dar golpes de pecho. Dios quiere una vida santa, una vida de relación para con el Padre. ¿Sí? Les hablaba de la mujer samaritana. Era una mujer religiosa, una mujer que todos los días subía al monte de Samaria a adorar. ¿Sí? Y cuando se encuentra con Jesús, después del diálogo que él tiene, ella dice, tú eres profeta. Tú eres profeta. ¿Y por qué le dijo tú eres profeta? Porque se dio cuenta que este hombre estaba hablando palabra que atravesaba su corazón, palabra de vida, ¿sí? Y la palabra es la espada, ¿sí? De acuerdo a Hebreos 4:12, dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, tenemos que preguntarnos cómo estamos, cómo está la iglesia. Solo hay tres cosas que podemos imaginarnos con respecto a esta profecía del 2014-2015. Una es, ¿atacará Irán a Israel? La otra es, ¿surgirá otra guerra nuclear en el Medio Oriente?
Y por último, son señales de Jesucristo con respecto al arrebatamiento de su iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí hacemos un paréntesis. Dice la palabra claramente, no estáis en tinieblas. De acuerdo a Mateo capítulo 5, dice, vosotros sois la luz, vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Para qué sirve la sal, mujeres y hombres también? Para darle sazón a la comida, para darle sabor. Nosotros, como hijos de Dios, si tenemos esta palabra en nuestros corazones, tenemos que darle sentido, tenemos que darle sabor, un ritmo diferente al mundo en el que habitamos. La gente tiene que, cuando ustedes jóvenes vayan a la universidad, o señoritas, sea el caso, digan, oh, tú eres diferente. ¿Por qué no fumas? ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no vas a los viernes a la rumba? Tenemos que aprender a amar con el amor que Jesús amó a cada uno, o ama a cada uno de nosotros, con un amor agape. Y eso tenemos que aplicarlo también en nuestra relación. Carlos busca una novia, tiene que guiarse no por el físico, sino por lo que su corazón le está diciendo. Dios le va a mostrar. A los hombres nos entra el deseo por los ojos, a las mujeres les entra el deseo por el oído. Entonces, hombres, si tienen esposas, cuiden y administren. Y mujeres también cuiden y administren el varón que Dios les ha dado. Y aquí me atrevo a decirles algo. Quitemos el pecado que hay en nuestras vidas. A veces tenemos un doble estilo de vida y Dios lo aborrece, ¿sí? Hombre o mujer, si tuviste una mala experiencia en el pasado, Dios te ha llamado para restaurar, mas no para volver a repetir el mismo patrón que te marcó en el pasado. Porque entonces Dios nunca va a restaurarte si tú quieres y sigues amando y practicando ese viejo estilo de vida. ¿Por qué? Porque siempre tenemos necesidad. Ay, ¿quién me va a dar piquito? ¿Quién me va a abrazar? A mí no me interesa si mi familia me ama, si mi esposa me ama. Me interesa estar bien con Dios, ¿sí? Y es el primer amor que yo quiero en mi vida. Y si yo no lo tengo, lo demás no tiene sentido. Lo que el hombre o la mujer me pueda dar es temporal y nunca va a llenar el vacío que solo Dios puede llenar. ¿Y por qué? Porque el vacío que hay en nuestros corazones tiene la forma de Dios. Entonces ni la fama, ni el poder, ni la gloria, ni la dama, ni la lana van a llenar ese vacío. Solo Dios lo va a llenar. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y me voy a regresar a Tesalonicenses porque no terminé de leer la cita. 5:4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo,
Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vuelvo a repetir y a exhortarles, iglesia, no esperen nada de nosotros, todo espérenlo de parte del Señor. Pongan toda su confianza en las manos de Él. Escudriñen la palabra. Nosotros como hombres podemos equivocarnos, pero Dios no se equivoca. Pero si ustedes no escudriñan esta palabra, si ustedes no son disciplinados en estudiarla, no, de verdad, se los digo con todo mi corazón, no piensen que van a estar en el cielo. Ahora, no se conformen con lo que reciben y con lo que están haciendo. Allá afuera, vuelvo a repetirles, y yo creo que cada vez que vengo acá se lo repito en más de una ocasión, y a lo mejor muchos por eso ya me quieren tanto, ¿verdad? Pero allá afuera la gente se está muriendo. Mucha gente se está muriendo sin conocer a Cristo, porque para eso nos llamó Dios, de acuerdo a Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Dios nos ha dado una palabra, ¿sí? Y esa palabra es Dios hablando, y lo dice en Juan capítulo 1, dice: el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, en Él estaba la luz, en Él está el conocimiento, en Él está todo. Pero los hombres, ¿qué hacen? Rechazan la luz. No nos rechazan a nosotros cuando hacemos una invitación de que entregues tu vida a Cristo. Si no la quieres hacer, no la hagas. Pero no nos rechazas a nosotros, estás rechazando a Dios. Ahora, lo importante de esto no es hacer la oración. Lo importante es cuánto tiempo vas a pasar tú con esa palabra, porque esa palabra es la que va a alimentar esa parte que Dios puso en ti, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios está hablando, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Cada uno de ustedes son cuerpo, alma y espíritu. Y muchos se están solamente preocupando al salir de aquí que van a almorzar. ¿Por qué? Porque la parte del estómago ya me está diciendo que tengo que comer. ¿Sí? Ya lo que yo recibí espiritualmente, con eso es suficiente. Nuestro espíritu, muchas veces, en el alma están las emociones y los sentimientos. Y el 90% de la gente que se congrega, el 90% de la gente que asiste a las iglesias, se guían por emociones y sentimientos. Y lo manifiestan más cuando alguien por ahí le dice: oh, venga, le voy a dar la unción. La gente corre aquí en primera fila porque quieren tocar el manto y sí, que me dé la unción. La unción la recibimos de arriba, ¿sí? El Espíritu lo recibimos de arriba. El hombre no puede darnos nada. A veces, por ejemplo, en la iglesia tradicional cumplen con un sacramento que es la confesión. Y dicen: Señor, me dejó mi esposo, engañé a mi esposa con otra. Y van y se confiesan: 2 Padres Nuestros, 3 Aves Marías y tus pecados quedan perdonados. Pues qué fácil es, hijo de Zapata. O sea, es muy fácil. Así de fácil lo pone la iglesia. Y Dios no es que lo ponga difícil. De hecho, en la regla de Dios es mucho más fácil de lo que el hombre muchas veces impone. Entonces, Dios quiere una relación. Dios quiere que tú te involucres. Cada uno de ustedes, aquí a lo mejor la mitad de los que están aquí están bien activos, ¿sí? Están bien involucrados en la obra. No solo se conforman con estar aquí al frente, porque la gente que está aquí al frente, a veces es bien bonito que estén aquí porque quieren que todos los vean. Pero allá afuera es lo más importante. Y ante los ojos del mundo van a ser famosos. Y qué bueno, les deseo lo mejor. Pero en el mundo espiritual, ¿cómo están? ¿Sí? ¿Quién los conoce? A mí nadie me conoce. Yo en realidad soy un desconocido. Soy el más pequeño de todos los hombres, como dijo Pablo. Pero yo, como dice Mateo 6, mis riquezas están en el cielo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Yo espero que la palabra que Dios
nos ha permitido exponer, les muestre lo que está por presentarse en estos tiempos. No me crean a mí, créanle a él, y estén atentos a través de los medios de comunicación. 15 de abril, 7 de octubre, 20 de marzo, 4 de abril, 13 de septiembre y 28 de septiembre. Pascua, tabernáculos, Año Nuevo, fiesta de las trompetas y nuevamente tabernáculos. Y la pregunta que les decía al final: ¿atacará Irán a Israel? ¿Vendrá una tercera guerra nuclear? ¿O son las señales que Dios está dándonos acerca del arrebatamiento de la iglesia? De aquí al 2020 seremos testigos de muchas cosas que se van así rápido. Más tardamos en regresar acá y volverles a exponer otro tema que en lo que vamos a ver. Los temblores, les decía, de acuerdo a Mateo 24, dijo: muéstranos y dinos cuándo serán estas cosas. Y simplemente se limitó en decir: oiréis de guerras, de terremotos, de tsunamis, pero no es el fin, es el principio de dolores. Y las mujeres en esta parte lo entienden muy bien porque lo compara con el parto. La palabra es clara: por sus frutos los conoceréis. Hombre y mujer es el diseño del matrimonio. Les agradezco la atención. Vamos a orar.